Chicago, invierno. En un tranquilo vecindario de casas bajas, el olor a humedad se colaba por las rendijas de los suelos. Los vecinos pensaban que serían las tuberías, o quizá algún animal muerto atrapado entre las paredes. En esa misma casa, un hombre organizaba fiestas. Se disfrazaba de payaso, hacía globos, bailaba, reía. A veces incluso acudía a los hospitales para animar a niños enfermos. Nadie imaginaba que bajo sus pies se acumulaba un secreto, uno que no podía mantenerse enterrado para siempre. Esta es la historia del hombre que transformó la sonrisa en una advertencia. Esta es la historia de John Wayne Gacy. Muy buenas, yo soy Lux y bienvenidos un día más al oscuro corazón de Arkham. Aquí estamos un día más, esta vez para tratar uno de los casos más emblemáticos de la historia del crimen, uno de los asesinos seriales más famosos, que es John Wayne Gacy, que también lo conoceréis como el payaso asesino. Antes que nada, recordaros, suscribiros, que es muy importante, que cada vez estamos más cerca de los 1000. Y si ya estáis suscritos y queréis sacar a pasear vuestras multicuentas, pues ya sabéis, pues las sacáis a pasear. Os suscribís, activáis la campaneta para recibir todas las notificaciones y si me dejáis un like y me dejáis un comentario, genial. Estamos súper cerca de los 1000, pero súper cerca, así que suscribiros, por favor. Pero no me enrollo más y sin más, comencemos. Estados Unidos, mediados del siglo XX. Tras la Segunda Guerra Mundial, el país vivía una transformación acelerada, crecimiento económico, expansión urbana y un ideal que se repetía en todos los anuncios de televisión y revistas familiares: el sueño americano. Ese sueño tenía una forma concreta: un trabajo estable, una familia feliz, una casa en los suburbios, una sonrisa en la puerta y una bandera ondeando en el jardín. La apariencia lo era todo, y en ciudades como Chicago, esa apariencia podía ser tan sólida como engañosa. Los suburbios eran entornos cerrados, donde las relaciones entre vecinos estaban marcadas por la cortesía, pero no por la vigilancia. Nadie sospechaba del hombre amable que vivía al final de la calle. Sobre todo si organizaba barbacoas, participaba en campañas políticas y ayudaba en la comunidad. Pero detrás de esa fachada se escondían las grietas del sistema. Una policía sobrecargada y desconectada entre jurisdicciones, una sociedad poco dispuesta a escuchar a jóvenes que desaparecían, especialmente si eran homosexuales, fugitivos o trabajadores sin arraigo, y un modelo de masculinidad que castigaba cualquier desviación de la norma. En ese contexto, John Wayne Gacy se movió como pez en el agua. Sabía exactamente qué imagen proyectar, y mientras todos miraban hacia su sonrisa, nadie se percataba de las sombras que crecían bajo sus pies. John Wayne Gacy nació el 17 de marzo del año 1942 en Chicago, Illinois. Era el segundo de 3 hermanos. Criado en una familia católica de clase trabajadora, su madre Marion era protectora y afectuosa. Su padre, John Stanley Gacy, era un veterano de guerra con problemas de alcohol y un carácter duro, que gobernaba la casa con violencia verbal y física. Desde pequeño, Gacy fue el blanco de las críticas de su padre. Lo insultaba, lo despreciaba por no ser lo bastante hombre y lo acusaba de ser blando o inútil. Incluso cuando John intentaba complacerlo, sus esfuerzos eran ignorados o ridiculizados. Esa dinámica dejó una herida profunda, una necesidad de reconocimiento constante y una identidad fracturada que buscaría reparar sin éxito durante toda su vida. Cuando tenía 11 años, sufrió un accidente que cambiaría su desarrollo. Mientras jugaba en el parque, un columpio de metal lo golpeó con fuerza en la cabeza. Cayó al suelo inconsciente y sus amigos lo llevaron a casa en un carrito de juguete. Durante varias semanas tuvo dificultades para comunicarse con claridad. Mezclaba palabras, tenía confusión mental y en los años siguientes comenzó a sufrir desmayos esporádicos. Más tarde se le diagnosticó un coágulo cerebral,
que fue tratado con medicación. Aunque los síntomas cesaron, personas cercanas afirmaron que nunca volvió a ser el mismo. Gacy también mostró desde joven un profundo deseo de ser alguien importante. Intentó participar en actividades como los Boy Scouts, pero fue expulsado en poco tiempo. Buscaba constantemente entornos donde pudiera destacar, donde pudiera obtener el reconocimiento que se le negaba en casa. Pero su salud débil, su timidez y el desprecio de su padre lo mantenían al margen. En la adolescencia, sus dificultades para integrarse se intensificaron. No era un buen deportista, no tenía carisma natural y sus relaciones sociales eran superficiales. Tampoco logró terminar la escuela secundaria a tiempo y abandonó el hogar varias veces antes de cumplir la mayoría de edad. Su vida oscilaba entre intentos de adaptación y huidas internas. Lo que sí desarrolló fue una capacidad casi instintiva para leer lo que los demás querían de él y dárselo. Aprendió a agradar, a fingir, a proyectar una imagen que lo protegiera del rechazo. En silencio, detrás de esa sonrisa juvenil, comenzaba a construirse una máscara, una que con los años se volvería imposible de quitar. A mediados de los años 60, John Wayne Gacy parecía haber encontrado la estabilidad que tanto deseaba proyectar. Se casó con Marilyn Myers, hija de un empresario que poseía una cadena de restaurantes. Gracias a ese vínculo familiar, Gacy comenzó a trabajar como gerente en uno de los locales en Waterloo, Iowa, y pronto se convirtió en una figura activa y carismática dentro de la comunidad local. Participaba en asociaciones cívicas como los Jaycees, organizaba cenas, ofrecía discursos y siempre estaba dispuesto a colaborar. Pero esa imagen se vino abajo en 1968, cuando fue arrestado por un delito que desmantelaría toda su fachada: corrupción de menores. Gacy había abusado de un adolescente de 15 años y además intentó sobornar a otro para que retirara su denuncia. Durante el proceso se reveló que había intentado atraer a varios chicos bajo las promesas de dinero y favores. Fue condenado a 10 años de prisión, de los cuales cumplió 18 meses. Mientras estaba en la cárcel, su esposa se divorció de él y le prohibió volver a ver a sus hijos. Perdió el restaurante, el estatus social y la máscara. Pero lejos de derrumbarse, Gacy planeó su retorno desde una celda. Al salir en libertad en 1970, se mudó a Chicago y comenzó desde cero. Nadie en su nuevo vecindario conocía su historial. Compró una casa en Norwood Park, fundó su propia empresa, PDM Contractors, y volvió a involucrarse en círculos sociales, empresariales y políticos. Incluso logró tomarse fotografías con figuras importantes del Partido Demócrata, como Rosalind Carter, esposa del entonces presidente. La empresa PDM le dio poder. Contrataba a jóvenes, casi siempre adolescentes, para trabajos de mantenimiento, decoración o remodelación. Él decidía todo: sueldos, horarios, despidos. Era un entorno que controlaba por completo. Para muchos era simplemente un emprendedor generoso que daba oportunidades a chicos sin experiencia. También comenzó a frecuentar fiestas disfrazado de payaso. Bajo los nombres de Pogo y Patches, Gacy visitaba hospitales, animaba eventos infantiles y participaba en causas benéficas. Decía que lo hacía porque un payaso puede hacer cosas que un adulto no puede hacer. Y aunque algunos lo encontraban un poco extraño, nadie sospechaba nada. Había perdido todo y lo había recuperado. Había estado en prisión y nadie lo sabía. John Wayne Gacy no solo había reconstruido su vida, había perfeccionado su máscara. Y esa máscara no solo era una sonrisa pintada, era un escudo. Una mentira tan bien construida que ni sus vecinos, ni sus empleados, ni sus amigos fueron capaces de ver lo que ocultaba detrás. El disfraz de Gacy no solo era un traje de payaso, era toda una puesta en escena. Desde su casa en Norwood Park, al noroeste de Chicago, construyó un entorno donde el poder no se ejercía con violencia abierta, sino con una sonrisa, una promesa y una puerta cerrada. La mayoría de sus víctimas eran varones jóvenes, generalmente entre los 14 y los 21 años. Muchos estaban en situación de vulnerabilidad,
Adolescentes sin hogar, chicos que buscaban su primer empleo, estudiantes que aceptaban pequeños trabajos para ganar dinero rápido. Gacy sabía reconocer esa fragilidad y la usaba a su favor. Su empresa, PDM Contractors, se convirtió en la herramienta perfecta. A menudo reclutaba empleados informales con la promesa de buenos pagos por tareas simples. En otras ocasiones, abordaba jóvenes en estaciones de autobús, centros comerciales o a la salida de eventos. Tenía carisma, hablaba con seguridad, inspiraba una confianza que no merecía. A veces fingía ser un oficial de policía para ganar autoridad. Otras se presentaba como un empresario generoso. Una vez dentro de su casa, el tono cambiaba. Usualmente los invitaba a fumar, beber o ver películas. La atmósfera era relajada. Se mostraba simpático, paternal, pero todo era parte del ritual. Llegado un punto, proponía un juego, el truco de las esposas. Les pedía que se dejaran esposar como broma. Cuando aceptaban, revelaba la verdad. Solo el que tenía la llave podía salir. Era el inicio del encierro. El patrón se repetía: captación, confianza, control. Cada paso medido, cada gesto ensayado. Gacy no actuaba impulsivamente. Planeaba, manipulaba, ejecutaba. Su casa no era solo su domicilio. Era su territorio, un lugar donde nadie más tenía el control, donde las reglas eran suyas y donde nadie escuchaba los gritos. Gacy no buscaba caos, buscaba dominio. Cada víctima no era solo un cuerpo, era una pieza más de su necesidad de poder absoluto. Era enero de 1972. Hacía poco que Gacy se había mudado a su casa de Norwood Park, en la calle Summerdale. Aún no había cadáveres bajo su suelo, aún no existía el patrón, pero algo estaba a punto de empezar. Según su propia confesión, fue en un viaje breve a la estación de autobuses de Chicago, donde conoció a un joven llamado Timothy Jack McCoy, de apenas 16 años, que venía de Omaha, Nebraska. Gacy le ofreció llevarlo a hacer turismo por la ciudad y más tarde lo invitó a dormir en su casa. Timothy aceptó, quizá por confianza, por necesidad o simplemente porque no tenía dónde ir. Al día siguiente, Gacy despertó sobresaltado. Afirmó que vio al chico en la puerta de su habitación, cuchillo en mano. Presa del pánico, se abalanzó sobre él, le quitó el arma y lo apuñaló repetidas veces. Solo después, al revisar la cocina, notó que el adolescente estaba preparando el desayuno. El cuchillo había sido parte de la tarea. Ese fue el relato de Gacy. Pero había demasiadas incoherencias. La policía encontró el cuerpo enterrado en el sótano, con signos de haber sido ocultado de forma deliberada. No había ninguna denuncia previa por agresión. No había pruebas de lucha. Y sobre todo, no hubo remordimiento. Más tarde, Gacy declaró que después de ese crimen sintió algo que nunca había experimentado: poder total sobre la vida y la muerte. Me sentí como Dios, llegó a decir. Ese crimen marcó el inicio. No fue un accidente, fue un descubrimiento. A partir de entonces, su sótano dejó de ser una estructura y se convirtió en una tumba. 3 años después de su primer asesinato, en el verano de 1975, Gacy volvió a matar. Pero esta vez no se trataba de un desconocido recogido en una estación de autobuses. Esta vez, la víctima era alguien de su entorno, alguien que confiaba en él, alguien que trabajaba para él. John Butkovic era un joven de 18 años que había sido empleado en PDM Contractors, la empresa de Gacy. Había trabajado con él durante varios meses, pero últimamente las cosas se habían tensado. John le había reclamado un salario atrasado. Discutieron. El chico no se calló, exigió lo que era suyo y luego desapareció. Su coche fue hallado cerca de la casa de Gacy, con las llaves aún puestas. Dentro estaban su cartera y sus pertenencias personales. Su familia comenzó a buscarlo de inmediato. Incluso señalaron a Gacy desde el primer momento, pero la policía no tenía pruebas. Gacy, como siempre, fue amable, colaborador, convincente. Durante años, nadie supo lo que había pasado con John, hasta que tras su arresto en 1978,
Gacy confesó. Lo había estrangulado tras atraerlo a su casa bajo el pretexto de una conversación. Luego enterró el cuerpo en el garaje, justo debajo de la losa de cemento, como si nunca hubiese existido. Este crimen marcó un cambio importante en su patrón. Ya no se trataba solo de oportunidades al azar. Ahora podía eliminar a quien representara un conflicto, un obstáculo, una amenaza. Y mientras los padres de John Butkovic pegaban carteles y rogaban respuestas, Gacy seguía remodelando su casa. Gregory Godzik tenía 17 años y un futuro por delante. Le gustaba trabajar con las manos, era educado, responsable y había encontrado un empleo que le entusiasmaba, ayudante en PDM Contractors, la empresa de remodelaciones dirigida por John Wayne Gacy. La noche del 12 de diciembre de 1976, Greg dejó a su cita en casa y le prometió que la llamaría al día siguiente. Nunca lo hizo. Su coche apareció abandonado poco después, con las llaves aún en el contacto. Pero para la policía era solo otro adolescente que se había escapado. Nada que investigar. Sus padres sabían que eso no tenía sentido. Greg no tenía conflictos en casa, ni historial de huidas, ni motivos para desaparecer. Contactaron a Gacy, su jefe, quien aseguró que no sabía nada. Lo que nadie vio o nadie quiso ver es que otro chico, John Butkovic, también había trabajado para Gacy. También había desaparecido y también había dejado tras sí un coche, una familia rota y silencio. El caso de Greg quedó archivado. Sus padres desesperados. Contrataron a un detective privado, alguien con cientos de adolescentes encontrados a sus espaldas, pero ni siquiera él pudo encontrar el rastro. No fue hasta años más tarde, cuando comenzaron las excavaciones en la casa de Gacy, que la verdad emergió del suelo. El cuerpo de Gregory Godzik estaba allí, enterrado bajo la tierra, justo donde su asesino había seguido organizando cenas, decorando árboles de Navidad y riendo como si nada hubiera pasado. John Sick tenía 19 años. Acababa de terminar sus estudios en Maine West High School y comenzaba a construir su independencia. Trabajo nuevo, apartamento propio en el North Side de Chicago y un coche, un Plymouth Satellite de 1971. Para él no solo era un vehículo, era su símbolo de libertad. Desapareció el 20 de enero de 1977 sin previo aviso, sin despedidas. La familia no entendía nada. No tenía motivos para marcharse, ni conflictos familiares, ni comportamientos preocupantes. Simplemente se desvaneció. Lo que no sabían era que John conocía a Gacy, aunque nunca llegó a trabajar directamente para él. Pero sí había tenido contacto con otros chicos que sí lo hacían, como Gregory Godzik y John Butkovic. La telaraña empezaba a dibujarse, aunque entonces nadie era capaz de verla. Días después de su desaparición, su coche apareció en manos de uno de los empleados de Gacy, Michael Rossi. Según él, se lo había comprado a John, pero la firma del contrato estaba falsificada. Aún así, la policía no lo investigó. No conectaron ese coche con una desaparición, no vieron las señales. El 13 de junio de 1976, William Carroll salió de casa poco antes de la medianoche. Tenía solo 16 años. Les dijo a sus padres que volvería en una hora. Esa fue la última vez que lo vieron. Era un chico risueño, impulsivo y amable. Había salido con algunos amigos por la zona norte de Chicago, en una noche cualquiera de verano. Para él, esa hora fuera de casa era apenas un respiro, una escapada adolescente. Para su madre, Violet Carroll, se convertiría en una eternidad. Cuando no regresó, su familia alertó a la policía. Pero como en tantos otros casos, las autoridades asumieron que William simplemente se había marchado por voluntad propia. Decían que los adolescentes se escapaban todo el tiempo, que volvería, que no había nada que investigar. No sabían, o no quisieron ver, que Gacy solía moverse por esa zona, que era conocido por acercarse a jóvenes que caminaban solos, por ofrecerles dinero, cigarrillos o un trabajo rápido, que a veces se presentaba como policía, otras como el tipo simpático de los globos y las sonrisas. El cuerpo de William Carroll fue hallado 2 años después, en el subsuelo de la casa de Gacy. Su madre, presente durante el juicio, relató entre lágrimas cómo lo vio marcharse aquella noche y cómo cada día que pasaba sin noticias de él le pesaba como una piedra en el pecho.
El 3 de junio de 1976, Michael Bonin no volvió a casa. Tenía 17 años. No había discutido con sus padres, no tenía razones para marcharse. Había salido como cualquier otro día y simplemente no regresó. Durante semanas su familia pegó carteles, hizo llamadas, preguntó por cada rincón del vecindario, pero lo que recibieron fue silencio y luego indiferencia. La policía asumió que se trataba de otro adolescente rebelde, un fugitivo más. Michael no era uno más, le gustaba la música, quería estudiar algo relacionado con electrónica, tenía una vida sencilla, sin sobresaltos. La zona norte de la ciudad, donde Michael fue visto por última vez, era también uno de los lugares donde Gacy solía moverse. Nunca hubo testigos, nunca hubo pistas, solo una familia rota por la espera. Era 11 de diciembre de 1978. Robert Pist, un adolescente de 15 años, terminaba su jornada en la farmacia Nisson, en Des Plaines. Su madre lo esperaba en el coche. Era su cumpleaños y Robert le había prometido no tardar. Pero antes de subir le dijo una frase inocente. «Voy a hablar con un contratista que me ofreció un trabajo. Vuelvo enseguida». Esa fue la última vez que lo vio. El contratista era John Wayne Gacy. Cuando Robert no regresó, su madre supo que algo no estaba bien. La familia denunció la desaparición de inmediato. El caso cayó en manos del teniente Joseph Konechak, que a diferencia de muchos otros agentes antes de él, no subestimó lo que tenía entre manos. La investigación avanzó rápido. Se descubrió que Gacy había estado esa misma noche en la farmacia. Cuando lo interrogaron, dijo no conocer al chico, pero mentía. Una simple revisión de su basura reveló un recibo de revelado fotográfico, perteneciente a una amiga de Robert. La policía pidió vigilancia permanente. Mientras tanto, obtenían la orden para registrar su casa. Gacy comenzó a desmoronarse. Alternaba entre la euforia y la paranoia. Salía a toda velocidad de su coche. Bebía sin control. Sabía que lo tenían rodeado. El 21 de diciembre confesó. Había matado a Robert Pist y arrojado su cuerpo al río Des Plaines. Fue arrestado al día siguiente. La autopsia reveló que lo había asfixiado, introduciéndole un papel por la garganta. Fue su última víctima, pero fue también el principio del fin, porque esta vez alguien escuchó, porque esta vez alguien buscó hasta encontrarlo. A lo largo de este caso hemos repasado algunos de los crímenes más representativos de John Wayne Gacy, pero en total fueron al menos 33 víctimas confirmadas. La mayoría eran jóvenes entre 14 y 21 años, captados en situaciones de vulnerabilidad y asesinados bajo un patrón que se fue repitiendo con escalofriante precisión. Por cuestiones de tiempo y de estructura, no hemos podido detenernos en cada caso individualmente. No porque no lo merezcan, sino porque cada historia necesita espacio y contarles todas al detalle habría convertido este caso en una serie completa. Aún así, es importante recordar que detrás de cada número hay un nombre, una familia y una ausencia. Algunos fueron identificados con el tiempo, otros permanecen todavía como desconocidos. Todos compartieron una misma tragedia, cruzarse con un hombre que supo disfrazar su oscuridad durante años. Este momento es para ellos, para los que no llegaron a contar su historia, y para que no olvidemos que lo que se descubrió bajo la casa de Gacy no fueron restos, sino vidas interrumpidas. Durante años, John Wayne Gacy vivió entre sonrisas, fiestas y contratos de remodelación, pero en diciembre de 1978 esa fachada comenzó a resquebrajarse, y todo por la desaparición de un chico, Robert Pist. El caso cayó en manos del teniente Joseph Konechak, de la policía de Des Plaines. Desde el primer momento, Konechak sospechó que no se trataba de una simple fuga adolescente. Robert era responsable, tenía una familia atenta y la última persona con la que había sido vista era Gacy. Las primeras entrevistas fueron extrañas. Gacy negó conocer a Robert, pero su versión estaba llena de contradicciones. Mientras tanto, los agentes comenzaron a investigar su pasado, y ahí apareció lo inesperado: una condena anterior por corrupción de menores en Iowa, una década atrás.
un dato que hasta entonces había pasado desapercibido. Con esa información, la policía obtuvo una orden de registro y comenzó a vigilarlo día y noche. El primer registro no halló cadáveres, pero sí objetos comprometedores: ropa de jóvenes desaparecidos, una cuerda de estrangulamiento, esposas y, lo más revelador, un recibo de revelado fotográfico perteneciente a una amiga de Robert. Estaba en la basura de Gacy. El cerco se cerraba. Gacy empezó a perder el control. Bebía en exceso, se contradecía en las entrevistas, salía de casa a toda velocidad y llegó incluso a invitar a los propios agentes que vigilaban a cenar con él. Mientras tanto, los policías obtenían una segunda orden de registro, esta vez más específica. El 21 de diciembre, cuando ya no podía sostener la presión, Gacy se quebró. Confesó haber matado a más de 30 jóvenes y reveló que muchos de los cuerpos estaban enterrados bajo su casa. Al día siguiente, fue arrestado formalmente. Lo que vino después fue una escena imposible de imaginar: excavadoras en el jardín, forenses cavando en el sótano, sacos numerados saliendo por la puerta trasera, mientras los vecinos, atónitos, descubrían que el hombre que organizaba barbacoas y se disfrazaba de payaso ocultaba un cementerio bajo sus pies. El juicio contra John Wayne Gacy comenzó el 6 de febrero de 1980 en el condado de Cook, Illinois. El caso atrajo una atención mediática sin precedentes. Era la primera vez que salían a la luz con detalle los horrores que se escondían bajo una vida tan aparentemente normal. Las pruebas eran aplastantes, pero el juicio no fue sencillo. Los abogados defensores intentaron alegar locura temporal, afirmando que Gacy sufría de una enfermedad mental severa. El propio Gacy respaldaba esa versión. Decía que tenía un alter ego llamado Jack Hanley, una especie de doble violento que cometía los crímenes. Alegaba que él no tenía control sobre lo que hacía cuando Jack tomaba el control. Sin embargo, los psiquiatras del estado fueron claros: Gacy era plenamente consciente de sus actos, y sus crímenes eran demasiado organizados, planificados y meticulosos como para atribuirlos a una desconexión de realidad. No era un enfermo sin control, era un asesino que sabía exactamente lo que hacía. Durante el juicio, los testimonios de los familiares de las víctimas, así como el de Jeffrey Ricknall, uno de los pocos supervivientes, tuvieron un enorme impacto emocional. Ricknall describió con detalles cómo Gacy lo había drogado, violado y torturado, y cómo logró escapar con vida. Su declaración fue una de las más desgarradoras del proceso. El 13 de marzo de 1980, tras solo 2 horas de deliberación, el juicio declaró a Gacy culpable de 33 asesinatos. Fue condenado a muerte por inyección letal. Durante los años siguientes, Gacy presentó múltiples apelaciones, todas rechazadas. Mientras esperaba en el corredor de la muerte en la prisión de Menard, Illinois, se dedicó a pintar retratos de payasos, incluida una versión macabra de sí mismo como Pogo, que más tarde vendería por miles de dólares a coleccionistas. El 10 de mayo de 1994, después de 14 años en el corredor de la muerte, John Wayne Gacy fue ejecutado por inyección letal. Sus últimas palabras fueron simples: "Kiss my ass". Con él se apagó una de las caras más crueles del crimen moderno, pero la memoria de sus víctimas, esa no se apagó nunca. Y ahora, como siempre, analizaremos el perfil criminal. John Wayne Gacy no era un loco descontrolado ni un criminal de oportunidad. Era un depredador calculador, meticuloso, que construyó una doble vida con precisión quirúrgica. Por fuera, el empresario exitoso, el vecino generoso, el animador de fiestas infantiles. Y por dentro, un asesino en serie con un patrón repetitivo, escalonado y altamente estructurado. Durante las evaluaciones psiquiátricas, se descartó que Gacy padeciera una psicosis o que hubiera actuado bajo delirios. En su lugar, se evidenciaron rasgos de personalidad antisocial y narcisista, falta de empatía, manipulación, egocentrismo,
necesidad de control y desprecio total por las normas sociales y el sufrimiento ajeno. No se identificó ningún trastorno de identidad disociativo real, aunque él aseguraba que sus crímenes eran cometidos por una especie de otro yo, al que llamó Jack Hanley. Los expertos coincidieron en que esa era una construcción narrativa para evadir su responsabilidad. Gacy también presentaba un grado elevado de desinhibición moral, combinada con impulsos sexuales sadistas. Sus crímenes incluían humillación, sometimiento físico y simbólico, y muchas veces prolongación del sufrimiento de sus víctimas, lo que indica un componente de placer ligado al dominio absoluto. Desde el punto de vista criminológico, Gacy encaja perfectamente en el perfil de asesino organizado. Planeaba sus crímenes, seleccionaba a las víctimas, sabía cómo borrar huellas y se aseguraba de no levantar sospechas. Utilizaba el humor, la cortesía y la posición social como excusos. Esa máscara de cordura, concepto acuñado por Harvey Keightley, le permitió durante años operar impunemente bajo la mirada de otros. Su entorno laboral y político fue clave para su impunidad. Contrataba jóvenes con dificultades económicas, se ofrecía como mentor y cuando alguien desaparecía sabía cómo desviar la atención. Se ganaba la confianza de todos y por eso nadie sospechaba. El uso de las esposas, los trucos de magia, el papel introducido en la garganta o el disfraz de payaso no eran casuales, eran rituales de poder, mecanismos que convertían a sus víctimas en objetos sobre los que ejercer dominio absoluto. No solo quería matar, quería humillar, controlar, borrar. Este perfil nos deja una conclusión inquietante. John Wayne Gacy no mataba por necesidad, mataba porque podía, porque nadie lo detenía, porque disfrazó su violencia con una sonrisa y todos miraron hacia otro lado. John Wayne Gacy no fue el único asesino en serie que supo construir una doble vida, pero sí uno de los que mejor lo perfeccionó. En eso se parece mucho a Dennis Rader, el llamado BTK, que también vivía como un ciudadano ejemplar, inspector de seguridad, padre miembro activo de su iglesia. Nadie habría sospechado de él, como tampoco lo hicieron de Gacy durante años. Los dos operaban desde la normalidad, desde lo cotidiano. Pero había una diferencia. Rader buscaba notoriedad, escribía a la prensa, firmaba sus crímenes. Gacy no. Gacy prefería el silencio. Le bastaba con controlar su mundo y saber que nadie lo veía. Algo parecido ocurrió con Ted Bundy. Era encantador, educado, atractivo, tenía ese magnetismo que desarmaba a cualquiera. También supo ganarse la confianza de sus víctimas, como Gacy. Pero mientras Bundy se movía de estado en estado y acababa con mujeres jóvenes, Gacy tenía un patrón mucho más estático: adolescentes varones, su propia casa como escenario y su sótano como tumba. Quizá la comparación más inquietante es con Dan Corll, el llamado Candyman. Él también enterraba los cuerpos en su propiedad y reclutaba chicos para atraer a nuevas víctimas. A diferencia de Gacy, Corll tenía cómplices activos. Gacy lo hacía todo por sí solo. No necesitaba a nadie, solo una cuerda, unas esposas y su máscara. Y luego está el tema del payaso, la imagen que todos conocemos. Pogo, Patches. Gacy se disfrazaba para animar hospitales y fiestas infantiles. Eso sí es cierto. Lo que no está aprobado, y lo repiten muchos expertos, es que cometiera los asesinatos vestido de payaso. Pero da igual, el símbolo ya estaba creado. El contraste entre la risa del payaso y la realidad del asesino quedó grabado para siempre en la memoria colectiva. Porque Gacy no fue el más prolífico ni el más sangriento, pero fue, tal vez, el que mejor supo ocultarse. Durante 6 años enterró cuerpos bajo sus pies, mientras organizaba barbacoas y se hacía fotos con políticos. Y nadie se dio cuenta. El caso de John Wayne Gacy es uno de los que se quedan pegados en la historia, no solo por la cifra de víctimas ni por lo macabro de los detalles, sino por lo que representa: un hombre que supo disfrazarse de vecino ejemplar, empresario responsable y hasta payaso voluntario, mientras construía un cementerio bajo su casa. Durante años nadie lo vio, y si lo vieron, no quisieron mirar demasiado. La policía no cruzó los datos, los vecinos no sospecharon,
Las autoridades no investigaron más allá de la superficie. Su historia no solo nos habla de un asesino, sino de un sistema que falló a todos los niveles. Un sistema que no escuchó, que no creyó y que dejó que el silencio se impusiera. Gacy murió en 1994, pero muchas de sus víctimas aún siguen esperando justicia completa. Algunos siguen sin identificar, otros sin una tumba con nombre, y aunque él ya no esté, su caso sigue funcionando como un espejo, uno que nos obliga a preguntarnos cuántos más pudieron evitarse, si alguien hubiese hecho las preguntas correctas a tiempo. Y esa es la verdadera razón para contar esta historia. Porque recordar no es solo mirar atrás, es intentar que no vuelva a ocurrir. Y si te ha impactado el caso de John Wayne Gacy, te recomiendo el caso sobre Dennis Rader, también conocido como BTK, otro asesino que vivía entre iglesias, familia y rutina, mientras escondía uno de los rostros más fríos del crimen moderno. Y recuerda, mantente siempre vigilante.